Capítulo 15. Jesús asiste a una fiesta de bodas. En una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea, Jesús usó su poder para aumentar el gozo de una fiesta de bodas. Así demostró que nos comprende y que desea contribuir a nuestra felicidad. En el desierto, Él mismo bebió de la copa de la desgracia, pero salió de allí para darnos la copa de la bendición. Se iba a celebrar un casamiento en Caná. El novio y la novia eran parientes de José y María, y Jesús fue invitado a la fiesta junto con sus discípulos. Su madre, María, había oído hablar de la señal que Dios había dado a orillas del Jordán en ocasión de su bautismo. Las noticias le habían hecho recordar las escenas que durante tantos años había guardado en su corazón. María estaba profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista. Ahora, este contacto que tuvo con Jesús volvió a encender sus esperanzas. Había atesorado toda prueba de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, a ella también la asaltaban dudas y desilusiones. Anhelaba el momento en que se revelase la gloria de Jesús. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento del Mesías. Ahora no había nadie a quien poder confiar sus esperanzas y temores. Reflexionaba en las palabras de Simeón: una espada atravesará tu propia alma. Lucas 2:35. Con un corazón ansioso anhelaba que Jesús regresase. En la fiesta de bodas lo encontró, el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro daba indicios de su conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder evidenciaba su misión celestial. Lo acompañaba un grupo de jóvenes que lo llamaban Maestro. Esos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes. A medida que llegaban los invitados, había en el aire un entusiasmo reprimido. Cuando María vio cómo muchas miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verlo, probar que era el honrado de Dios. En aquellos tiempos, era costumbre que las fiestas de bodas durasen varios días. En esta ocasión, antes que terminara la fiesta, se acabó el vino. Siendo una de los parientes, María había ayudado en la preparación de la fiesta y ahora le dijo a Jesús: se quedaron sin vino. Estas palabras eran una sugerencia para que él supliera la necesidad. Pero Jesús contestó: apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Esta respuesta no expresaba frialdad ni falta de cortesía. En la costumbre oriental se la empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Cristo mismo había dado el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, el amor expresado en su tono, mirada y modales interpretaba sus palabras. En ocasión de su visita al templo en su niñez, Cristo había dicho a María: ¿no saben que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Ahora repitió la lección. Existía el peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba el derecho, hasta cierto punto, para dirigirlo en su misión. Durante 30 años había sido un hijo amante y obediente, pero ahora debía atender la obra de su padre. Como Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión. Esta lección es también para nosotros. Ninguna atracción terrenal, ningún parentesco humano debe apartar nuestros pies de la senda en la que Dios nos invita a andar. María podía hallar salvación únicamente a través del Cordero de Dios. Su conexión con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de la que cualquier otro ser humano. Las palabras del Salvador dejan en claro la diferencia que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo del parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en un plano de igualdad con Él. Todavía no ha llegado mi momento. Cuando Cristo anduvo entre nosotros, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, estaba contestando el pensamiento que ella no había expresado, la expectativa que acariciaba de que se revelase como Mesías y ocupase el trono de Israel. Pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Isaías 53:3. María ve su fe recompensada.
Aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba en Él plenamente y Jesús respondió a esa fe. Jesús realizó su primer milagro para honrar su confianza y fortalecer la fe de los discípulos. Por las profecías, los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, pero se quedaron amargamente chasqueados por la incredulidad. Los arraigados prejuicios y el odio que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y los rabinos, los primeros milagros del Salvador, fortalecieron a los discípulos para mantenerse firmes frente a la oposición. María dijo a los que servían a la mesa: hagan lo que Él les diga. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra para agua. Jesús ordenó a los siervos que las llevasen con agua. Entonces dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. En vez de agua de las tinajas salió vino. Al probar el vino que le llevaron los criados, el maestro de ceremonias lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes. Volviéndose al novio le dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Los dones que el mundo ofrece pueden agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resultan satisfactorios. El vino se convierte en amargura, la alegría en melancolía, y lo que empezó con música y risas termina en hastio y repugnancia. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. La fiesta que Él brinda nunca deja de dar satisfacción y gozo. Las provisiones no se pueden acabar. Si permaneces en Él, un don abundante hoy asegura que recibirás un don más abundante mañana. El don de Cristo en la fiesta de bodas fue un símbolo. Manos humanas trajeron el agua con que llenaron las tinajas, pero solo la palabra de Cristo podía darles el poder que da vida. La palabra de Cristo proporcionó una vasta provisión para la fiesta. Su gracia es así de abundante para borrar nuestras iniquidades y para sostener la vida espiritual. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre era el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del jugo de uvas en un racimo y dice: no lo destruyas, porque en él hay bendición. Isaías 65:8. En el Antiguo Testamento, Cristo había dado la advertencia: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Proverbios 21. Él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres y mujeres a ser intemperantes para que se enturbe su corazón y se emboten sus percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeta la naturaleza inferior. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Él ordenó a la madre de Sansón que tuviera una abstinencia similar, y él pronunció una maldición sobre cualquiera que ofreciese una copa a su prójimo. Ver Habacuc 2:15. Cristo no contradijo su propia enseñanza. El vino sin fermentar que proveyó a los invitados de la boda era una bebida sana y refrescante. Cuando los invitados comenzaron a hablar sobre el vino, algunas preguntas hicieron que los criados contaran el milagro. Cuando al fin los invitados buscaron a Jesús, descubrieron que se había retirado silenciosamente. La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos, lo que les dio la oportunidad de confesar su fe en Jesús. Contaron lo que habían visto y oído al lado del Jordán. Las noticias del milagro se difundieron y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y los ancianos estudiaron las profecías que señalaban la venida de Cristo. Cristo derribó las diferencias de clase social. Jesús empezó su obra poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la religiosidad fingida de los fariseos y trataba de liberar a la gente de las reglas sin sentido que las ataban. Procuraba romper las barreras que separaban a las diferentes clases sociales, con el fin de unirlos a todos como hijos de una sola familia. Jesús condenaba la complacencia de los apetitos. Sin embargo, era de naturaleza social
sociable, aceptaba la hospitalidad de todas las clases sociales, visitaba los hogares de los ricos y los pobres, los educados y los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de la vida cotidiana a las cosas eternas. Ni una sombra de imprudente algarabía manchó su conducta. Sin embargo, disfrutaba los momentos de alegría inocente. Al Hijo del Hombre no le desagradaba la alegría de una boda judía. Al asistir, Jesús honró el casamiento como institución divina. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el matrimonio representa la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Para Jesús, la alegría de una boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que llevaría a su esposa, los redimidos, a la casa del Padre. Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Se deleitará en ti con alegría, se gozará por ti con cantos de alegría. Isaías 62:5. Juan el apóstol escribió: Volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, que decían: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Apocalipsis 19:6-7. Jesús alcanzaba el corazón de la gente andando entre ella como quien deseaba su bien. Se encontraba con ellos en las calles, en las casas, en los botes, en sinagogas, a orillas del lago y en la fiesta de bodas. Manifestaba interés en sus asuntos de la vida cotidiana y su gran empatía lo ayudaba a ganar los corazones. Se preparaba para su trabajo entre la vida diaria de las personas, orando en soledad en los montes. De esos momentos salía para aliviar a los enfermos y romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Jesús preparó a sus discípulos por medio de un contacto y una relación personales. A veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, otras veces a orillas del mar, o andando con ellos en el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Jesús no sermoneaba, no ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía: síganme. En sus viajes los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo le enseñaba a la gente. Todos los que predican la palabra de Cristo deberían seguir su ejemplo. No debemos aislarnos de los demás, sino que debemos encontrar a todas las clases sociales donde estén. No solo las predicaciones desde el púlpito conmueven los corazones de la gente con la verdad divina. Hay otro campo de trabajo igual de prometedor en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados y en reuniones de esparcimiento inocente. No nos mezclaremos con el mundo para unirnos a sus locuras. Nunca debemos dar nuestra aprobación al pecado por medio de nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. Quiera que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros. Todos debemos llegar a dar testimonio acerca de Jesús. Deberíamos aprovechar nuestra influencia social, santificada por la gracia de Cristo, para ganar almas para el Salvador. Que el mundo vea que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios, que nuestra religión no nos hace antipáticos o exigentes. Todos los que encontraron con Cristo deben servir como Cristo sirvió para beneficio de los demás. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo triste e infeliz. Los que siguen a Cristo no son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes que participan de la naturaleza divina. La luz que resplandece sobre ellos mismos se refleja sobre otros en obras que brillan por el amor de Cristo.